Buenos días. Este, Estamos aquí en la Escuela Normal Valle del Mezquital, en nuestra cabina de audio llamada Manoya. Y bueno, en esta ocasión quiero darle las gracias al doctor Ariel Isaías de la Serna Lázaro. Es un brillante oncocirujano de aquí del estado de Hidalgo y el día de hoy nos acompaña para hacer un podcast referente a este mes de octubre que conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es este 19 de octubre. Y bueno, doctor, ¿quién es el doctor Ariel de la Serna Lázaro? Bueno, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene la especialidad médica en residencia en cirugía general en la Universidad Veracruzana y el Hospital de Alta Especialidad Veracruzana. Tiene la subespecialidad médica residencia en cirugía oncológica por parte de la UNAM y en la unidad de oncología del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Está diplomado en cirugía de mínima invasión y laparoscopía por la UNAM y el Hospital Juárez de México. Está recertificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y tiene una recertificación por el Consejo Mexicano de Oncología. Bien, él es médico adscrito del Servicio de Oncología Quirúrgica en el Hospital IMSS, Hospital General número 1 y el Hospital General de Zona número 36 de Pachuca Hidalgo. Es profesor de oncología práctica en la Escuela de Medicina ICSA UH y también es miembro activo de la Society of Surgical Oncology de Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología y en la práctica privada se desempeña trabajando en el Hospital Español de Pachuca Hidalgo, en el Hospital Privado de Actopan Hidalgo Sagrado Corazón de Jesús. Y tiene diferentes consultorios privados también en Pachuca Hidalgo y Actopan. Y bueno, muchas gracias, doctor. Es un gusto tenerlo aquí entre nosotros. Al contrario, yo agradezco la invitación a la Escuela Normal del Valle del Hospital y obviamente al doctor Juan Ordóñez Martínez, a quien tengo el gusto y el orgullo de conocer hace muchos años porque pues fuimos compañeros de escuela y de internado y bueno, pues la amistad se ha preservado a lo largo de muchos años. Hemos tenido el gusto de compartir pacientes y obviamente de tratarlos de la forma más óptima, de forma conjunta. Agradezco a la escuela, al doctor y bueno, a toda la organización de la Escuela Normal del Valle del Mezquital por la invitación. No, pues muy agradecido. Como bien lo dijo el doctor, tenemos una amistad de muchos años. Es una hermandad. En la medicina es una hermandad. Más que una amistad, ya es una hermandad. Y bueno, pues nos dedicamos a esto de la salud y como lo han visto, bueno, queremos agradecerle también aquí a una docente que está con nosotros aquí acompañándonos, que nos va a compartir su experiencia en una situación parecida a la que vamos a abordar, más bien muy parecida a lo que vamos a abordar. Y a muchas chicas que nos acompañan aquí, que le van a hacer algunas preguntas al doctor, que espero podamos resolverle sus dudas. Muchas gracias, chicas. Vamos a ir, se van a ir presentando conforme van pasando, y van haciendo las preguntas al doctor, por favor. Claro. Buenos días, doctor Ariel. Soy Leslie Yaretsi Ramírez Arce, Qué gusto, alumna del tercer semestre en la licenciatura en educación primaria. Y me surge una pregunta que quizá muchas personas no saben, pero ¿nos puede decir qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama de forma general es una entidad, o mejor dicho, el conjunto de múltiples patologías y entidades clínicas asociadas a la neoplasia maligna del tejido mamario. ¿Esto qué quiere decir? Pues es el proceso general de desregulación y crecimiento celular anormal y desorganizado de células que originalmente eran células ordinarias y que están empezando a tener errores en la codificación del genoma y entonces empiezan a tener un comportamiento distinto y cada vez se van a parecer menos a las células que le dieron origen, teniendo prácticamente un comportamiento prácticamente autónomo y en la cual empiezan a consumir algunos recursos, sangre, tejidos y obviamente empiezan a enviar células malignas hacia otros órganos, en este caso hígado, pulmón, cerebro, hueso y algunos otros órganos, ¿no? Entonces, generalmente se considera que no es formalmente una sola enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades. ¿Por qué? Porque van asociados a diferentes subtipos de cáncer mamario. Digo, en general, la OMS considera 400, 500 tipos diferentes de cáncer, porque obviamente varían en función de los tejidos que estamos tratando, ¿no?
En general, para lo que es el cáncer de mama, se considera como tal el adenocarcinoma, ductal o canalicular o lobulillar, que son como los tipos generales. Puede haber sarcomas de mama. Sin embargo, en la actualidad existe una clasificación molecular que divide a los tumores en tumores luminales, en este caso que pueden ser sensibles a medicamentos que pudieran bloquear el aporte de hormonas, ¿no? Receptores de estrógeno y progesterona. Tumores que pueden ser triple negativos, que no expresan ningún tipo de receptor a ciertos tipos de tratamientos. Y otro subtipo de tumores que se llaman HER2, que en este caso son una subclasificación diferente, que pueden aparecer en pacientes también más jóvenes y que van a tener un comportamiento diferente. Son como los conceptos generales asociados al cáncer de mama específicamente. Hola, Muy buenos días. Mi nombre es Frida, igual de la licenciatura en Educación Primaria de tercer semestre. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, te agradezco. Y bueno, de acuerdo a lo que nos comentaba mi compañera, ¿cómo se diagnostica el cáncer de mama? Ok, esa es una pregunta interesante en el siguiente rubro. El cáncer de mama, en general, el diagnóstico o de forma ordinaria contiene varios aspectos. Uno, va a ser la detección clínica, por eso sugerimos en todas las pacientes la autoexploración, la autopalpación periódica por lo menos una vez al mes, ¿no? Terminando el ciclo del periodo, usualmente entre los 4 o 7 días dependiendo, podemos hacer una revisión de las cuales obviamente las campañas de salud pública se encargan de ir mostrando a las pacientes cómo es una autoexploración ideal. Y ante el hallazgo de algún tumor, de algún nódulo palpable, evidentemente habrá que acudir a la atención clínica correspondiente, ya sea en primer, segundo, tercer nivel, de acuerdo a lo que considere el médico de primer contacto. Ahora, hay que hacer una puntualización importante en ese sentido. La autoexploración es muy importante y puede ser el primer aviso. Sin embargo, desafortunadamente gran parte de las pacientes a veces no conoce su propio cuerpo y podrían pasar desapercibidos muchas de estas lesiones. Entonces eso es un sesgo para nosotros, porque a lo mejor podrían decir, pues esto es normal o ya lo había sentido, y tal vez no sea como ellas están pensando. Entonces obviamente la expertise clínica del médico que las está revisando o que está revisando el caso va a ser clave entonces para dar paso a lo que es nuestro siguiente nivel de diagnóstico, que en este caso, de acuerdo a la edad de la paciente, si es mayor de 40 años, pues implica de manera ordinaria en dos rubros, que es el tamizaje, que son las campañas nacionales que se hacen para realizar mastografías de forma programada a las pacientes y podamos tener una detección temprana. Y si los hallazgos en función de esa mastografía sugieren que pudiera haber alguna patología o alguna imagen de sospecha, entonces tenemos que pasar al siguiente rubro, que es el ultrasonido mamario. Si el combo de alguna forma del ultrasonido y la mastografía nos dan los datos suficientes para que la paciente sea candidata a una biopsia, bueno, pues entonces se tiene que hacer una biopsia, generalmente por una aguja Trucut, que es una aguja de corte, es la biopsia estándar que nos puede dar una detección temprana de la lesión. Algunas otras biopsias se pueden hacer por estereotaxia, que son técnicas avanzadas de radiología. No se recomiendan las biopsias abiertas, ese es un punto que a mí me gustaría mucho tocar, porque a veces pues puede ser tal vez la inexperiencia del médico, que no está muy familiarizado con este tipo de temas, a lo mejor la premura del paciente que urge al médico a decir, es que yo quiero saber ya qué tengo, y entonces se hacen biopsias excisionales que no siempre son las más apropiadas. Excisionales quiere decir que se saca la lesión completa sin considerar los márgenes, y entonces en ese tipo de acciones pudiera haber células residuales malignas en ese lecho que estamos investigando, y pues obviamente no es el objetivo de un tratamiento oncológico apropiado, ¿no? Entonces esa sería una recomendación general. Y el tercer método, que de alguna forma es diagnóstico confirmatorio al 100%, pues es el resultado de esa biopsia, precisamente revisada por un patólogo especializado preferente en oncología, para que él nos diga qué tipo de tumor es, cómo se llama, cómo se apellida, y a su vez qué subtipo de tumor tenemos, porque cada uno de estos tumores que ya comentamos va a responder de forma distinta al tratamiento que necesita. No todos los tumores van a responder de la misma forma porque son diferentes. Incluso algunos, aunque sean cáncer de mama per se, no van a tener relación a lo mejor con el tipo más común y van a tener un comportamiento más agresivo. Entonces, por eso es muy importante establecer a qué tipo de tumor nos estamos enfrentando
Y bueno, eso es como la forma esencial. La otra situación es que una vez generando una estadificación clínica, patológica y radiológica, como ya lo comentamos, tenemos que ver si el paciente amerita también algunos otros estudios, placa de tórax, ultrasonido, tomografía, y si hay sospecha, por ejemplo, de metástasis a hueso, eso quiere decir invasión de esas células malignas al hueso, pues solicitar un estudio especial que se llama gammagrama. Y si el paciente, que obviamente no queremos llegar a ese escenario, pero en algunos casos es así, tiene datos de deterioro neurológico, que deja de reconocer a sus familiares, que tenga ciertos datos de desorientación, pues también hay que pedir una resonancia magnética, en este caso para ver que no haya invasión a tejido del sistema nervioso central, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de una enfermedad avanzada. Existen algunos otros métodos que se llegan a ocupar cuando los métodos iniciales como ultrasonido y mastografía no son completamente satisfactorios para nosotros. Puede ser la resonancia magnética mamaria, puede ser la tomosíntesis, y en algunos casos llegamos a solicitar un estudio que se llama PET-CT, en el cual tenemos sospecha de que haya enfermedad. Sin embargo, todos los demás estudios no nos han arrojado un diagnóstico como nosotros queremos, y entonces el PET-CT podría ser una de las últimas armas que nosotros consideremos para tener un diagnóstico complementario. ¿Y nos puede decir cuáles son los principales síntomas del cáncer de mama? Lo común es que la paciente llegue a la consulta externa de primer contacto con el médico especialista, en este caso generalmente con un ginecólogo, ¿no? Obviamente por el rubro que estamos tratando, y usualmente ellos ya suelen derivar a los pacientes con nosotros al servicio de oncología. Los síntomas principales obviamente son, o de manera particular van a ser, presencia de una lesión nodular o de un bulto, de algo palpable en la mama que evidentemente en exploraciones o revisiones previas no existía. Pueden haber cambios cutáneos, pueden haber de alguna forma ciertas alteraciones en el plano de la piel. A veces existe lo que es la piel de naranja, que ya son como cambios a nivel de los linfáticos superficiales de la piel. Pueden empezar a haber datos de crecimientos ganglionares, de manera particular a nivel de axila, dependiendo del lado de la mama que estemos pensando que es el sitio del problema. Pueden haber presencia también de ganglios a nivel supraclavicular, esto quiere decir por arriba de nuestro hueso, que es la clavícula, que está en la parte superior del tórax. A veces puede llegar a haber presencia de ganglios a nivel cervical o en el cuello, plus de que si hay enfermedad avanzada, pueden haber, aparte de los cambios por piel de naranja o cierta inflamación de la piel, pudiera haber incluso invasión formal de la piel y empezar a ver presencia o salida de líquido de un aspecto un poco sui generis o extraño, formalmente que la piel se empiece a abrir porque hay invasión también a los tejidos, y la paciente en casos avanzados pudiera referir dolor de hueso, pudiera referir dolor a nivel de cabeza, o sea, cefalea. Puede llegar a presentar también alteraciones hepáticas. Si es que llega a haber invasión, en este caso al hígado, entonces los pacientes pueden llegar a presentar lo que se llama ictericia. Eso quiere decir cuando los pacientes se ponen amarillos, porque está habiendo invasión a nivel del tejido hepático y entonces hay elevación de las bilirrubinas. O sea, son muchos síntomas asociados. Algunos pacientes, y eso también desafortunadamente es un escenario común, podrían llegar a presentar dificultad respiratoria, y eso implicaría potencialmente la presencia, ya sea de metástasis sólidas, eso quiere decir invasión de células directamente al tejido pulmonar, ¿no? al parénquima pulmonar, o pudiera haber también la presencia de lo que es derrame pleural. Esto significa presencia de un excedente de líquido en lo que son las pleuras, que son las capas que recubren el pulmón y las cuales permiten que el pulmón se pueda expandir fácilmente. Y entonces hay un excedente de líquido que no debería estar ahí y que evidentemente es altamente probable y lleve células malignas. Entonces eso implica una etapa clínica avanzada, 4, lo cual de alguna forma pues sí implica la etapa más avanzada de la enfermedad. Sin embargo, aquí yo quisiera recalcar un punto importante. Sí es algo negativo en el aspecto clínico y de deterioro para el paciente, sin embargo no quiere decir que no se pueda hacer nada. Una invitación particular a los pacientes es que, a pesar de estar pasando por momentos complicados o difíciles, pues no dejen de atenderse en la parte posible, porque al final de cuentas lo que nosotros buscamos con los diferentes tratamientos oncológicos es que el paciente tenga una respuesta satisfactoria, apropiada dentro de las malas condiciones en las que pueda llegar. Entonces es la forma en la que podemos ayudarnos. La atención oncológica implica 3 rubros:
paciente, los médicos y los familiares. Entonces, más obviamente la tecnología, los avances en medicina y todo lo que podemos hacer por ellos para que pueda haber mejores resultados, ¿no? A final de cuentas, el paciente, y estamos hablando de algo complicado y difícil, no siempre o en muchos de los casos tal vez no pueda salir adelante como nosotros quisiéramos. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros, el paciente y la familia, no hagamos lo pertinente para llegar lo más cerca de ese punto. Y eso es algo muy delicado de tratar a veces. ¿Y hay algún estudio que nos ayude a saber si tenemos o somos como portadores del cáncer? Sí, actualmente, bueno, también hay que ser selectivos con los pacientes. Actualmente existen pues, diversas pruebas moleculares o test para poder saber si nuestros pacientes pudieran ser potencialmente de riesgo para ser portadores de un cáncer en etapa temprana o en algún momento de su vida. Aquí hay que hacer una división de alguna forma. Nosotros establecemos grupos de riesgo en función de los criterios de Bethesda. En este caso ellos nos hablan de qué pacientes, de alguna forma de acuerdo al árbol familiar, en qué grado de relación por parentesco, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de la abuelita, de la mamá, de la prima, de la tía. Entonces, generalmente lo que vemos en ese tipo de poblaciones de riesgo es que tal vez, y solamente como un ejemplo, ¿no? A la abuelita le dio cáncer de mama a los 70 años, ¿no? Eso nosotros en oncología lo consideramos como un caso espontáneo porque la paciente tiene más de 50 años, porque teóricamente arriba de esa línea no había nadie, o al menos nadie conocido que hubiera presentado esa situación. Y entonces vamos a pensar que en la segunda línea, que viene abajo, a lo mejor ya la hija lo presentó a los 50 años. Entonces allá vamos teniendo un poco más de datos, ¿no? Y a lo mejor la sobrina la presentó a los 35. Entonces eso a nosotros en el aspecto clínico que nos dice que evidentemente hay una mutación, que en este caso usualmente son asociadas a dos patrones comunes en cáncer de mama, que se llaman BRCA1 y BRCA2, los cuales de alguna forma sí vamos viendo en el cual las líneas subsecuentes cada vez pueden presentar esto más jóvenes. Y de hecho esto cada vez se ve un poquito más. Ahora, la información en este caso del patrón molecular sí es sensible a lo que es BRCA1 y BRCA2 en el caso de la expresión del cáncer de mama de manera predominante para el BRCA1 y en BRCA2 para el cáncer de mama plus ovario, que tienen una correlación diferente, pues se ve cada vez más en estos tiempos. Ahora, información es poder, en el sentido de que conocer una mutación de estas nos va a decir qué tanto riesgo potencialmente va a seguir existiendo en las líneas de abajo, ¿no? O sea, en las sobrinitas, en las niñas que vayan haciendo ahora, porque el BRCA1 y el BRCA2, en este caso la mutación, hay que saber una cuestión importante. Cuando existe la presentación de esta mutación hay que saber que los hombres generalmente somos portadores, porque la transmitimos, pero las mujeres son las que la expresan. Entonces, por eso no tiene como tal un gran impacto en la población masculina, sin embargo, sí en la femenina. Entonces, por eso es importante cuando vamos diagnosticando o vamos viendo cierto análisis familiar, cómo van ocurriendo los casos, es importante saber si mi paciente es candidato a hacer una prueba de este tipo para entonces conocer qué otros riesgos podría tener. En este caso, por ejemplo, las pacientes que son portadoras de BRCA1 y BRCA2 y están expresando de forma temprana un cáncer de mama, tenemos que hacer consejería genética y tratar el caso de forma integral porque sabemos potencialmente que esa paciente pudiera ser también en algún momento de riesgo para cáncer de ovario. Entonces hay que proponer otros tratamientos quirúrgicos, en este caso a veces también histerectomía o salpingoforectomía bilateral para evitar el riesgo de un segundo primario, que en este caso sería, bueno, ya presentó mama y ahora puede presentar ovario. Entonces lo tenemos que platicar con ellos para evitar el riesgo y evidentemente implica pues, una cuestión quirúrgica, ¿no? Pretendemos preservar la vida. Es un tema difícil porque obviamente pone en riesgo la fertilidad, sin embargo, bueno, pues tenemos que plantearlo con las pacientes porque buscamos una supervivencia más allá de una cuestión de fertilidad, a lo cual la paciente siempre va a tener derecho, pero sabemos que tiene ese riesgo inherente y no podemos evitarlo. Entonces, son temas un poco complicados a veces de tratar con los pacientes. Justo. ¿Y nosotros cómo podemos prevenir el cáncer de mama? Pues dicen los libros de medicina y de patología que la única forma evidentemente de prevenir el cáncer es no nacer. Entonces es algo un poco difícil porque en general
el hecho de que nosotros tengamos una cantidad de mitosis, que las mitosis son las replicaciones celulares que existen día con día, y que no existe en algún momento un riesgo de que haya un error de eso, es incalculable. O sea, evidentemente hacemos mitosis para regenerar células de la piel, del estómago, del tejido nervioso central, tejido ovárico, testicular, gonadal, el tejido que sea, en algún momento puede tener algún error de codificación y generarnos un tumor. Ahora, eso es de alguna forma visto un poco en sentido literario, porque ¿qué es lo que nosotros podemos hacer de forma general para protegernos, dicho en cierto sentido, de no tener un tumor? Pues obviamente y eso es en sentido general, no solo en cáncer de mama, pues evitar el mayor carcinógeno mundial, que en este caso es el consumo de tabaco, limitar el consumo de alcohol, tener un estilo de vida saludable, con una dieta más balanceada. La actividad física sí está corroborado como tal, que es altamente protector contra el cáncer, porque evita que tengamos una oxidación constante, ¿no? Y entonces obviamente eso daña el pareamiento, en este caso de los genes, y obviamente un daño que se va replicando en las siguientes mitosis celulares, y entonces eso sí nos puede llevar a una cuestión de algún tumor en cierto momento, ¿no? Entonces, dormir por lo menos 8 horas al día, lo cual a veces el estilo de vida actual es un poco complicado para eso, Sí. y también tiene mucho que ver la cuestión de alimentación. En el caso particular del cáncer de mama, uno de los factores de riesgo que se considera que ha disparado las cifras en los últimos 30, 40, 50 años tal vez, pues es obviamente la radiación. Nosotros percibimos radiación en todo momento, y más ahora obviamente con los dispositivos electrónicos, las luces LED, o sea, todo desafortunadamente lo fomenta, ¿no? Sin embargo, pues es también parte del status quo y de vida actual en el cual nos desenvolvemos. Por eso, de alguna forma, pues es muy difícil a veces tratar de controlar esas cifras. ¿Qué es lo que podemos hacer plus de todo lo que platicamos para protegernos de esto? Evidentemente, ante la sospecha, evitar el miedo y buscar un estudio apropiado, que en este caso va a ser una exploración física, un ultrasonido, una mastografía, perdón, y atenderlo de forma precoz. Porque lo preocupante también es que cada vez los casos están apareciendo cada vez más jóvenes. Antes la literatura comentaba que el cáncer de mama era un problema de pacientes de 70, 60 años, ¿no? Como poblaciones generales. Ahora estamos viendo cada vez más pacientes menores de 50 años, incluso pacientes que oscilan sobre los 30 años. Entonces, el sesgo cada vez es mayor para esta situación. Claro, claro. Como por así decirlo, ¿todas las mujeres con cáncer de mama pueden ser operadas? Sí y no, porque de alguna forma esto va en función de la etapa clínica. En forma general, los tumores, de acuerdo a las certificaciones por NCCN, las guías terapéuticas, y como tal la literatura en oncología nos habla de forma general de 4 etapas para la cuestión de los tumores. La etapa 1 generalmente es una etapa temprana en la cual existe un tumor, generalmente de dimensiones pequeñas, menores, 1 o 2 centímetros, dependiendo, ¿no? En el cual no hay actividad a nivel ganglionar. O sea, no ha habido como tal una invasión al primer filtro, que en este caso son los ganglios. Generalmente en las etapas 2 hablamos de un escenario intermedio en el cual la lesión puede ser mayor, puede haber alcanzado algunos centímetros más, pero pudiera no haber hecho todavía metástasis a ganglios, o bien tenemos todavía un tumor de ciertas dimensiones no tan grandes, por así decirlo, y eso es en forma muy genérica, y tal vez invasión a 1 o 2 ganglios. Entonces estamos hablando como de una etapa de enfermedad intermedia. Cuando hay una etapa 3, estamos hablando de que tanto hay crecimiento del tumor como hay invasión ganglionar, tal vez en más de un grupo. En este caso pudiera ser más que axila, pudiera ser supraclavicular, pudiera ser incluso el cuello, ¿no? Como ya hemos platicado. Y en este caso, cuando hay una etapa 4, pues nos habla de invasión a hueso, a hígado, a otras estructuras, a pulmón, a sistema nervioso central. Cada una de esas etapas vamos nosotros a decidir qué tipo de tratamiento le conviene más al paciente. Actualmente se considera que las etapas 1, que son tempranas, son muy buenas candidatas en este caso para lo que se llama cirugía conservadora, en el cual tratamos de ya no tener que hacer el tratamiento radical clásico, que era una mastectomía, sino hacer únicamente la ablación quirúrgica de la lesión, verificando que no hay enfermedad ganglionar, con algunos métodos de detección como medicina nuclear, gamma sonda, etcétera,
Para las etapas 2, de acuerdo a ciertas características de las pacientes, pueden ser llevadas todavía a este tipo de cirugías o pueden ser sometidas a quimioterapia de inicio para tratar de reducir el volumen tumoral lo más posible, someterlas posteriormente a un tratamiento quirúrgico y evitar en este caso la pérdida mamaria. Generalmente a partir de las etapas 3, ya el tratamiento generalmente es un estándar de quimioterapia, citorreducción lo más posible. Eso quiere decir que podamos reducir lo más posible el volumen tumoral. Y entonces, si hubo como tal un marcaje de la lesión inicial, la cual nos puede permitir en un futuro inmediato realizar un tratamiento todavía conservador, a pesar de que era una etapa relativamente avanzada, es viable. Si la enfermedad es multifocal, ¿qué quiere decir? Que tengamos más de un sitio de enfermedad localizado en el tejido mamario, a veces las pacientes ya no pueden ser muy buenas candidatas para eso, y entonces en esos escenarios sí tenemos que optar todavía por una cirugía radical por beneficio de la paciente. Sin embargo, habrá que saber que ya era una enfermedad más avanzada de lo que pretendíamos, ¿no? Generalmente el estándar maneja quimioterapia, cirugía, radioterapia, que es el otro tratamiento complementario para tratar de erradicar las células que quedan en el lecho de la cirugía, y a veces en los grupos, en este caso para mama, axilares y supraclaviculares, para tratar de destruir toda esa carga tumoral celular que existe, ya no física, ya no palpable, pero sí que puede quedar en el lecho de cirugía, a pesar de que los márgenes son completos. Posiblemente pueden quedar algunas células libres, vamos a decir, ¿no? Entonces a esas hay que destruirlas. Y generalmente en etapa 4, el paciente ya pasó por quimioterapia paliativa, porque decimos paliativa porque sabemos que de alguna forma podríamos no erradicar completamente la enfermedad. Y aún así esas pacientes pueden ser llevadas a cirugía, sí, porque obviamente, digamos que por la exars médica y por el comportamiento biológico del tumor, es apropiado retirar la mama. En este caso generalmente se sugiere una mastectomía. Sin embargo, sabemos que el tratamiento podría ya no ser curativo, sino más bien para mantener la enfermedad a control, porque sabemos que esa enfermedad previamente ya había viajado por el sistema. Entonces, ese tipo de pacientes tienen un escenario más ominoso. Sin embargo, no hay una contraindicación formal de acuerdo a cada caso del paciente, en cada caso es independiente, pero sabemos que los resultados potencialmente ya no serán tan favorables como en etapas anteriores. Sí, claro. Y es muy interesante todo lo que nos cuenta, porque creo que la mayor parte de la información pues no estamos enteradas, no sabemos cómo es todo ese proceso para lo que conlleva esa enfermedad, que igual pues es muy importante, y más que nada en nosotras las mujeres, que no dimensionamos hasta cuándo o hasta cuánto más bien nos puede llegar a afectar. ¿Y hay algún gen vinculado al cáncer de mama? Sí, hay varios, de hecho, hay mutaciones a nivel de lo que es P53, RAS, NRAS, hay diferentes mutaciones, hay síndromes incluso, en este caso, por ejemplo, la enfermedad de Cowden, la enfermedad de Gardner, hay entre lo que es cáncer de tiroides y cáncer de mama, hay síndrome de mama ovario, hay síndrome de mama tiroides, en las cuales igual estamos esperando potencialmente a que pudiera haber pues presentación de uno o de otro o de ambos incluso, ¿no? Por ejemplo, para el caso particular de colon y recto existe lo que es el síndrome de Lynch, que en este caso es una entidad clínica totalmente conocida porque nos da el riesgo potencial de cáncer de colon y recto a edades tempranas, y cuando tenemos Lynch 1 expresa solamente para tubo digestivo, cuando tenemos Lynch 2 expresa para tubo digestivo y generalmente para endometrio, que es otra patología gineco-oncológica, ¿no? Entonces hay un sinfín de mutaciones y genes asociados en esto. Realmente dicho de cierta forma, y más en sentido literario también, la oncología es uno de los campos potencialmente en la medicina y en la ciencia más maravillosos, porque decimos nosotros que a pesar de lo que está expresando la enfermedad como tal, el entorno bioquímico, genético y biológico de cómo se comporta el cáncer es increíble, en el sentido de que, y no se tome como algo negativo, sino es que biológicamente es increíble cómo literalmente ocurre como una revolución interna de tu cuerpo hacia ti. O sea, es prácticamente un grupo de células insurgentes que busca el cómo generar un ataque hacia quien les da origen, ¿no? Entonces vemos cómo la biología y la sociedad y ciertos tópicos de la naturaleza se expresan tanto en la cuestión del ámbito en el que vivimos, como nuestro
cuerpo, es parte como del microambiente. Entonces eso le da un toque del por qué el comportamiento del cáncer es tan maravilloso, dicho nuevamente en ese sentido, cómo ocurre, cómo más allá de protegernos, nuestro sistema podría empezar a tener una conducta negativa o de rebeldía hacia nuestro propio organismo. Bueno, creo que hay una pregunta que todas las mujeres con este tipo de cáncer se preguntan. ¿Hay cura para el cáncer de mama? Cuando son etapas tempranas se considera que sí puede ser curativo. Generalmente en etapas 4 la supervivencia reduce y podemos pensar tal vez de un potencial menor de curación. En etapas 4 ya no podemos hablar tanto de una curación, sino más bien de un tratamiento paliativo, y entonces buscamos la supervivencia libre de enfermedad la mayor parte del tiempo en el paciente. Muchas de las pacientes sí pueden llegar a curarse si están en etapas tempranas. Las pacientes que están en etapas avanzadas, su patrón de curación no es como tal algo imposible, porque no podemos hablar de algo 100% fáctico, en imposibilidad. Sin embargo, sabemos que por estadísticas mundiales y por el propio comportamiento del tumor, es algo que hay que manejar con mucho cuidado, porque lo más seguro es que no ocurra. O sea, técnicamente, de acuerdo a la información con la que contamos y el comportamiento biológico de esto, técnicamente no va a ocurrir. Ahora, muchos de los mitos que pueden existir en función de esto, y a lo mejor eso sería como un tópico aparte que me gustaría tomar, es que en general el cáncer de forma global tiene 3 vías de tratamiento, bueno, 4 de alguna forma, sin embargo 3 son el estándar: la cirugía, la radioterapia o la radiooncología, y la oncología médica, o en este caso la quimioterapia, que a su vez se divide en nuevos rubros en lo que es las terapias blancodirigidas, la inmunoterapia, y obviamente tratamientos que ahora son altamente revolucionarios y que efectivamente sí pueden llegar a darnos remisión de la enfermedad. Sin embargo, todavía no existen formalmente para todas las enfermedades. Por ejemplo, estamos viendo ahora en ejemplos, por ejemplo, el cáncer en pulmón, el melanoma, en la cual existen ciertos medicamentos que se llaman inhibidores de tirosina, que son de última generación, que de forma maravillosa, podríamos decir nosotros, sí han llegado a generar tasas de remisión completa, incluso en enfermedad metastásica. Todavía no llegamos a ese escenario en problemas como ovario, como páncreas, como mama. Sin embargo, bueno, pues las farmacéuticas y los grupos de investigación y estudio pues siguen en ese tenor. Por eso todavía no podríamos decir que efectivamente no ocurre. Hasta el momento no hay algo así descrito para mama, pero sí se ha llegado a lograr en algunos otros tipos de tumores, lo cual obviamente nos da una esperanza, ¿no?, en ese rubro. Sí. Yo tengo una pregunta que es como específica en qué es el carcinoma lobulillar. Me acuerdo que al inicio lo mencionó, infiltrante, y cómo se diferencia al tipo de como Hay 2 tipos en este caso principales, o dentro de las subdivisiones, que uno es el adenocarcinoma ductal. La mama como tal tiene subunidades funcionales. La mama esencialmente es tejido graso asociado a piel, obviamente la areola, el pezón, y hay que saber que por atrás de la areola y el pezón, que obviamente son, vamos a decirlo de forma coloquial, como la llave de salida, porque obviamente son los conductos galactóforos, ¿no? Es como la última parte donde evidentemente existe la lactancia. Atrás de ello existen 2 unidades principales, que en este caso son los ductos, ¿sí?, que son como los, vamos a decirlo, los cables, ¿no?, las intercomunicaciones entre los lobulillos. Entonces los lobulillos son las unidades funcionales que generalmente van procesando, en este caso bajo el estímulo de la adenohipófisis, cuando hay episodios de lactancia, y entonces los lobulillos las generan, y a través de los ductos empieza a correr este tipo de secreciones, que en este caso se convierten en calostro y posteriormente en la cristalización de leche. Entonces son como las 2 partes principales del tejido mamario: los ductos, las comunicaciones, y los lobulillos. Entonces, ¿es más común el adenocarcinoma ductal por estadística? Sí. El adenocarcinoma lobulillar, que en este caso puede ser in situ, o infiltrante o invasor, en este caso infiltrante e invasor es el mismo término, por así decirlo, pues el adenocarcinoma lobulillar tiene un patrón de agresividad un poco menor. Digamos que sabemos desde antes que ese tumor podría no comportarse tan agresivo tal vez como ductal, y aún así, a pesar de que sea ductal o lobulillar, hay que saber qué subtipo molecular tiene. Por eso entonces
los vamos como metiendo más y más y más hasta generar una clasificación muy específica de ese tipo. Existen a su vez otro tipo de tumor en mama, que en este caso, a final de cuentas, la mama, como es una glándula, pero también tiene piel, tiene folículos, etcétera, puede haber también melanoma, que obviamente no es un tumor propiamente de la mama, sino en la piel, y eso también podría confundirnos, ¿no? Bueno, es de mama, o es de piel, o es melanoma, o es de celular. Puede haber también sarcoma mamario, en este caso, a su vez originado no tanto en el tejido funcional de los conductos galactóforos, sino más bien en el tejido de soporte. Ergo, en piel, en mama o en los tejidos de alguna forma que dan soporte a esos tejidos. Entonces es otro rubro de tratamiento. Por ejemplo, ¿qué son las quimios blancas? Había escuchado las quimios rojas y las inmunológicas. Bueno. Eso es como tal la forma en la cual se puede simplificar el tratamiento para las pacientes. Generalmente a las pacientes se les dan platinos, se les dan taxanos, y de alguna forma eso es cuando las pacientes nos dicen la quimio roja, la quimio blanca, es porque van en ciclos, y entonces se van dando ciclos evidentemente cada 21 días y se dan ciclos combinados, y en este caso las pacientes van a pasar inicialmente por un ciclo de quimios blancas, ¿sí? Y de ahí van a pasar al ciclo de quimios rojas y van en función en este caso de los platinos, del taxano y de algunos otros medicamentos que se pueden usar para el tratamiento. El hecho de decir quimios rojas y blancas es como una forma de simplificación para que las pacientes puedan saber más o menos en qué ciclo van, pero va específico en medicamentos como taxanos, platinos y demás. Ahora, la cuestión en este caso de la terapia biológica va asociada en el uso generalmente del trastuzumab o del pertuzumab, que van dirigidas hacia lo que es las pacientes específicamente que tienen mutación de HER2. Ese subgrupo de pacientes va a recibir un tratamiento. También las pacientes llegan a llamarle vacunas, ¿sí? Que no son realmente vacunas, sino es un tratamiento que se aplica, vamos a decirlo de forma coloquial, parecido a una vacuna, sin embargo, se llama trastuzumab. Y es el arma o una de las armas principales cuando las pacientes tienen esa mutación específica en HER2, que sabemos que biológicamente ese tumor se va a comportar distinto. Entonces, de forma ordinaria, las pacientes van a recibir la quimio roja y la quimio blanca, por así decirlo, como parte del estándar de tratamiento. No todas van a recibir el HER2. Algunas otras pacientes les van a dar tamoxifeno, les van a dar anastrozol, que son bloqueadores en este caso, o inhibidores selectivos de aromatasa, que es otro rubro en el cual las pacientes que tengan sensibilidad a receptores de estrógeno y progesterona van a ser de las pacientes que tengan mejor sensibilidad al tratamiento, porque les podemos dar tanto ese tipo de medicamentos tomados, que en este caso es el tamoxifeno, el anastrozol, el fulvestrán y algunos otros, asociados a la quimioterapia estándar. Entonces, como tenemos más posibilidades de tratamiento, su sobrevida o su respuesta potencialmente va a ser mejor. ¿Cuáles son los escenarios un poco más complicados cuando son HER2 y aún así el comportamiento es apropiado? Bueno, pues ese paciente tiene un buen potencial de recuperación, ¿no? Dependiendo de la etapa clínica en la que esté. Aquí hay que saber algo, depende del tipo de tumor, de su clasificación molecular, la etapa clínica, los tratamientos administrados, y eso va de alguna forma representado en la respuesta del paciente, ¿no? Porque cada organismo también es diferente. Nosotros podemos aportarle al paciente el mejor tratamiento existente, pero no sabemos qué tanto nos va a responder ese organismo, y eso pudiera jugar un papel fundamental en esto. Okay. Sí, muchas gracias. Eran dudas que tenía. Me presento, soy Azul Jimena Ángeles Pérez, soy estudiante de la carrera de licenciatura en preescolar, y creo la duda que me surge es que yo he visto que hay nuevos tratamientos inmunológicos, pero ¿cuáles están disponibles en nuestro país actualmente? Bueno, asociado a lo que estábamos platicando hace un momento, precisamente el trastuzumab es uno de ellos, es como de los usos más comunes. Ahí hay que ser muy específicos en algunos tratamientos porque no todas las pacientes, y a lo mejor esa es una duda importante en el sentido de lo siguiente, no todas las pacientes van a ser candidatas a esos tratamientos precisamente por el perfil biológico que tenga el tratamiento. Ese tipo de tratamientos usualmente llegan a estar en las instituciones, generalmente sí hay disponibilidad, pero hay que saber que no siempre lo hay en gran volumen. ¿Por qué? Porque las políticas en salud también tienen que ser responsables en ese sentido,
Vamos a poner un ejemplo. No podemos comprar la misma cantidad o no podemos de alguna forma tener disponible la misma cantidad de un medicamento como el trastuzumab porque no tenemos la misma proporción de pacientes que lo vayan a ocupar versus las pacientes que generalmente requieren anastrozol o tamoxifeno como bloqueadores de hormonas, porque en este caso sabemos que este grupo de bloqueadores de hormonas o que requiere bloqueadores de hormonas es mucho más grande. Entonces eso de alguna forma nos va dando la disponibilidad, generalmente disponibilidad de la mayoría de este tipo de medicamentos en las instituciones. Sí, desafortunadamente cuando el paciente lo requiere y no tiene algún programa de derechohabiencia en instituciones que ya conocemos, pues el abasto es un poco complicado porque son medicamentos de alto costo, ¿sí? Incluso las políticas públicas de salud pues nos dicen sí, el paciente tiene derecho, ok, sí, pero ¿qué nos impide? Pues obviamente el factor económico, ¿no? Entonces a veces quien no llega a tener una cobertura en salud de este tipo, o un seguro de gastos médicos mayores, o algún ingreso a protocolo de estudio con alguna farmacéutica, pues puede llegar a quedarse fuera de estos tratamientos. El punto de esto es lo siguiente. A veces nosotros en las noticias o en la información general, global, dicen, descubren nueva cura para el cáncer. El cáncer no es una sola enfermedad. Es un cúmulo, 500 o 600 enfermedades diferentes. No podemos darle un solo medicamento a todos, porque no les va a servir a todos. Sí. Entonces, esa parte a veces es muy difícil porque genera el fenómeno que a lo mejor ahora nosotros consideramos de las fake news, ¿no? Porque decimos, bueno, es que las redes dicen esto. Sí, pero ese medicamento no le va a servir a cualquiera, no le va a servir a todos. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Los subtipos moleculares de cada situación son diferentes. Es como regresar al punto de decir, no todos los tumores, la mayor parte de los tumores van a requerir cirugía como tratamiento base, sí. Gran parte de los tumores van a requerir tal vez radioterapia complementaria, sí. Otro rubro de pacientes no va a requerir radioterapia porque no le es útil, no. Y algunos pacientes se van a beneficiar de cirugía, radioterapia y quimioterapia como combo, sí. Algunos pacientes solo se van a beneficiar de radioterapia. Entonces, ahí entra como una diferenciación de qué tantos tratamientos o no podemos dar a los pacientes. Existen algunos medicamentos, en este caso, pues para cáncer de ovario, para cáncer de mama, como el Olaparib, el Fulvestrant, que son medicamentos de última generación que sí vemos que nos dan respuestas nuevas y que de alguna forma sí nos van a dar un beneficio para nuestros pacientes, pero no para todos los pacientes, porque no todos van a ser sensibles a esa parte. Eso a mí sí me gustaría mucho concientizarlo, porque a veces genera eso como un descontrol en los pacientes, o a veces los pacientes se quejan, es que no me dan esto, es que tal vez no te vaya a servir, por eso no te lo están dando. Entonces, eso tiene que generar una conciencia y una inteligencia en el paciente. Ok, el médico me dijo que esto. Yo quisiera recibir todos los medicamentos del mundo, pero tal vez todos los medicamentos del mundo no me sirvan y me sirvan uno o dos. Entonces ahí tenemos que más bien nosotros reeducar un poco a la sociedad y concientizarlos de que hay que usar los recursos de forma óptima, para que entonces, ahora sí, sea bajo cierto costo o por derechohabiencia o por el medio en el cual vayamos a obtener ese medicamento, pues la mayor parte de los pacientes pueda tener acceso de forma homogénea, para que sea un poco más justa la distribución, y entonces ahí sí vamos a poder abatir un poco las cifras de mortalidad de cáncer en general. Ok, gracias. Y hola doctor, buenos días. Mi nombre es Yaxelil Hernández Zamudio, soy la enfermera escolar. Pues ya llevo casi 7 años aquí en la escuela. Nosotros por lo regular hacemos campañas, tratamos de hacer concientización para las alumnas. Pero usted, ¿qué nos puede decir acerca de la incidencia de casos de cáncer de mama, por ejemplo, en el rango de edad de ellas, que es de 18 a 25 años, 30 años? Afortunadamente no es un escenario tan común, no es algo de todos los días, sí se ve cada vez más, pero de alguna forma todavía no es una estadística, digamos, preocupante. ¿Cuáles son las pacientes que de alguna forma deben tener ciertas precauciones o acercarse a un servicio médico en ese rubro? Precisamente lo que ya comentábamos. Esas pacientes que saben, pues mi abuelita le dio esto a tal edad, a mi tía sí, a mi mamá le pasó esto, a su prima esto. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema manifiesto. Esas pacientes sí son de riesgo, pero en general
La mayor parte de las pacientes que oscilan entre los 18, 24, 30 tal vez como máximo, realmente son pacientes usualmente muy jóvenes, en las cuales muchas de ellas incluso de acuerdo al promedio de la edad de la menarca en México, que normalmente oscila entre los 10, 12 años promedio, generalmente la cuestión hormonal se establece realmente prácticamente hasta los 18, en algunas hasta los 20 años. Vamos a decir que en ese periodo es un poco complicado como que se presente una situación de estas. Sin embargo, el estímulo asociado de lo que ya comentamos, el tabaquismo, la radiación, el medio, etcétera, asociados a las mutaciones, sí nos pueden llegar a dar esas sorpresas. Como tal, las pacientes se sugiere que ante la sospecha acudan y el estudio base estándar, incluso por densidad mamaria, va a ser un ultrasonido mamario. Eso sí se tiene que hacer y a veces el tabú nos impide como tomar esa decisión, ¿no? Por así decirlo. No pensaría yo que es todavía un problema de la salud pública porque no hemos alcanzado cifras que de alguna forma nos inviertan la pirámide, vamos a decir, poblacional de lo que realmente era todavía el cáncer de mama. Ahorita, de alguna forma, los casos que están tomando como más relevancia son de las pacientes usualmente que están como entre 40 y 50 años, que se están bajando un poco del escalón inicial de la edad de corte previa, que eran como de 50 años en adelante. Más bien estamos bajando como un escalón entre los 40 y los 50. Entonces esos casos sí ya se ven mucho. Entre pacientes de menores de 30 se llegan a ver asociados a mutaciones específicas y entonces ahí ya se toman como ciertas medidas, pero afortunadamente no es algo todavía que nos genere un riesgo mayor. Es poco visto, sí, pero es poco visto. Ok, gracias. Usted como médico, ¿qué mensaje le daría a las mujeres que están pasando por cáncer de mama? Lo primero es que no hay que dejar de avanzar o no hay que dejar de caminar hasta que realmente ya no podamos. Gran parte de las pacientes, por cuestiones incluso no siempre médicas, sino a veces por cuestiones sociales, familiares, de derechohabiencias, de que no hay algún tipo de apoyo económico, lo que sea, abandonan el tratamiento y eso sí es muy común. Yo siempre digo a mis pacientes que mientras estén vivos y quieran luchar, pues adelante, porque ahí estamos nosotros, están los familiares, en algunos casos por las instituciones o el hospital privado o público donde se estén tratando. Entonces, pues mientras respiremos, luchamos, porque de lo contrario, no sirve todo lo que se ha hecho previamente. Yo siempre le digo a mis pacientes, ok, estás decidido a operarte, adelante. Pero si te vas a operar es porque también si el resultado nos dice esto, esto y esto, vamos a repetir quimioterapia, si es necesario. Si el resultado nos dice esto, está indicada la radioterapia, la vamos a tomar, porque si no, es dejar el camino a medias. Muchos de los pacientes, desafortunadamente, a veces, y eso también a veces hay que aclararlo, entran a tratamiento en la cuestión quirúrgica de alguna forma con ánimos valientes y demás, y a veces llegamos a pensar que la cirugía podría ser completamente curativa. En algunos casos sí, pero no en todos. Entonces ahí es donde hay que de alguna forma mantener el camino y no rompernos a la mitad, porque ¿sabes qué? Nos falta 40% del tratamiento, ¿no? A lo mejor ya cumplimos con el 60%, que fue la cirugía, a lo mejor vamos, solamente es un ejemplo, por un 20 y por un 20, que es la quimioterapia. Entonces, si el paciente no se atiende en forma integral, porque aparte implica los equipos oncológicos de alguna forma, en general los cirujanos oncólogos, a veces los oncólogos somos como líderes de equipo, porque somos los que vamos a estar quitando el problema. Nos apoyamos con los oncólogos médicos, con los oncólogos, con grupos de psicooncólogos también, odontólogos, nutrición, trabajo social. O sea, es un equipo complementario para que el paciente no se pierda, ¿no? Y todo cuenta. La enfermera que de alguna forma está con nosotros en consulta, la enfermera que es especialista en aplicar quimioterapia, la enfermera que está, o el enfermero que está con nosotros trabajando en la cuestión quirúrgica, que también sabe qué pasos vamos haciendo nosotros. O sea, todo se tiene que concatenar. Y obviamente, hasta incluso, obviamente, y al último, pero no quiere decir que sea menos importante, un cuerpo, por ejemplo, como trabajo social, que se encarga de que el paciente no se pierda. Lo estoy buscando, le estoy hablando por teléfono, lo voy a buscar a su casa, ¿no? Para saber qué pasó con él y lo traigo a la consulta o lo insto a que la familia lo lleve a la consulta médica. O sea, todo eso va de la mano para que el paciente también le vaya bien.
y obviamente que el paciente se mantenga, y ahí es donde entra psicología, pues con una fortaleza psicológica y mental y emocional como para que pueda llevar a cabo todo el proceso. Porque no es un camino fácil, pero es un camino y se puede cumplir. Entonces esa sería la misión particular de esto. O sea, no dejarnos morir, porque muchos de los pacientes dicen, es que tengo cáncer o tengo esto, y inmediatamente sienten que ya se mueren. Algunos pacientes llegan conmigo a la consulta y me han dicho, es que yo hice mi testamento. No, a ver, espera, no ha pasado nada, a lo mejor tu tumor es muy temprano y tú ya crees que va a pasar otra cosa, y a lo mejor, y dicho solamente de forma coloquial y no irrespetuosa, pues no te vas a morir de esto, te vas a morir de otra cosa en algún momento, pero no de esto. Entonces, con mayor razón, los pacientes en etapa temprana hay que irlos empujando. También es cierto que llegan al consultorio en público y en privado pacientes que a lo mejor tenemos muy poco que ofertarles. Y aún así, cuando nosotros ya no... Hay un concepto que se llama de alguna forma fuera de tratamiento oncológico, cuando sabemos nosotros que una cuestión quirúrgica, una cuestión de quimioterapia, una cuestión de radioterapia, ya no le va a ayudar tanto al paciente. Ahora, alguna cuestión en la cuestión de la cirugía oncológica, puede ser que a veces sí tenemos que operar a los pacientes a pesar de que ya no les ayudemos gran cosa en la cuestión del tumor, pero a veces les tenemos que hacer colostomías o derivaciones para que puedan evacuar, a veces traqueostomías cuando no pueden respirar. Vaya, son rubros muy específicos en los cuales sí tenemos que operarlos, pero solamente para mejorar sus condiciones de vida, porque ya no forzosamente va a ser curativo, pero sí puede ser terapéutico para que el paciente pues no tenga esa sensación de ahogo, no tenga oclusión intestinal, ¿no? Etcétera. Muchos eventos que pueden ocurrir. La quimioterapia paliativa, por ejemplo, se considera cuando sabemos que el paciente ya no puede ser formalmente curado, pero tal vez la quimioterapia nos ayude a reducir la enfermedad y eso le va a ayudar al paciente a tener calidad de vida. Entonces, el concepto de calidad de vida sí hay que valorarlo mucho, porque entonces ahí nosotros medimos qué tanto le va a servir lo que le podemos ofrecer o no. La radioterapia en este caso, en algunos pacientes cuando hay datos de actividad tumoral importante, por ejemplo en algunos otros escenarios como linfoma, sí podemos ayudar a reducirle un poquito y que el paciente tenga menos estrés cardíaco o cardiorrespiratorio, ¿no? Por ejemplo, o cuando llegan a tener metástasis cerebrales también se les da radioterapia, decimos nosotros en formato holocráneo porque se radia prácticamente todo el sistema nervioso central y eso puede de alguna forma reducir o compactar un poco la enfermedad para que el paciente esté un poquito más lúcido, reconozca a su familia. O sea, son muchos escenarios que es donde hay que tratar de ayudar al paciente. Cuando todo eso fracasa y de alguna forma ya no tenemos como mucha opción o incluso lo que le podemos ofrecer al paciente rebasa nuestra ética de que realmente ya no le puedes dar nada médico ni quirúrgico, ¿ok? Existe otra parte, en este caso de los equipos oncológicos, en los cuales existen lo que es el área de cuidados paliativos. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente? Analgesia, para que esté sin dolor, cierto tipo de alimentación que pueda digerir, cierto volumen de líquidos también, ciertas medidas de confort para que ese paciente se mantenga lo más estable y adecuado posible, porque en algún momento potencialmente va a llegar la transición. Sí, y eso es inevitable para todos nosotros. En el caso de ellos podrá ser diferente y se trata de conducirlos por medio de cuidados paliativos en la forma más óptima posible. Eso técnicamente es lo más humano que puede ocurrir. Ok. Y otra pregunta, Doc. ¿Qué alteraciones puede haber cuando se coloca una vacuna a un paciente ya diagnosticado o qué vacunas tampoco se les deben de aplicar a ellos? Porque también aquí hacemos campañas y hay personas que sí son diagnosticadas con cáncer y quieren vacunarse, pero nos dicen, no, espérenos, le hablo a mi especialista. Ok, ese es un buen mito que hay que derribar. La mayor parte de los pacientes, aquí tendríamos que entrar en un tópico muy curioso porque podría parecer que entramos en un rubro de segregación de pacientes y la verdad es que no es así. El paciente oncológico que está en etapa temprana y que ha tenido un tratamiento exitoso es como un paciente cualquiera, o sea, no tiene una contraindicación específica. ¿Cuándo de alguna forma debemos tener ciertos rubros de cuidado? Cuando el paciente está en un periodo periférico a la quimioterapia, en el cual a veces, generalmente después de los 20-25 días, podemos decir que ya la toxicidad ha disminuido del tratamiento. En esos periodos en los cuales nuestro paciente ha recibido un tratamiento quirúrgico, por oncología médica, radioterapia, sí podemos considerar que a lo mejor nuestro paciente está momentáneamente en un estado de inmunosupresión, porque obviamente su organismo está lidiando con los efectos tóxicos del tratamiento.
radioterapia, por quimioterapia, y obviamente a veces con la recuperación de cirugía, pues lidiando a veces con alguna cuestión, no sé, de un sangrado, de una herida que tarda en cicatrizar, etcétera, ¿no? Lo común que vemos en estos escenarios. Sin embargo, de forma general, no hay una contraindicación formal para que los pacientes oncológicos se puedan vacunar. Incluso las pacientes o los pacientes que han tenido tumores, en este caso epidermoides, asociados generalmente a virus del papiloma humano, como lo que es cavidad oral, como lo que es el uterino, como lo que es canal anal, etcétera, lengua, faringe, etcétera. Incluso esos pacientes todavía pueden verse beneficiados del esquema de vacunación, en este caso de Gardasil 9, que es ahora la vacuna nonavalente que nos protege como tal contra las cepas más peligrosas de virus de papiloma humano. Eso es algo que hay que comentar de forma muy importante, porque si nosotros queremos considerar actualmente un hit en la prevención real del cáncer, en este caso epidermoide, puede ser de pene, uterino, vaginal, de canal anal y de todo lo que son vías cervicales superiores, le hace boca, lengua, encía, faringe, laringe, faringe, pues sí conviene como tal la vacunación en este caso. La literatura dice que lo óptimo es hasta antes de los 45 años. Sin embargo, tampoco hay algo todavía que diga que existe una contraindicación para los mayores de 45 años o que de alguna forma hayan tenido alguna situación en la sociedad esta que ya haya sido tratada. ¿Qué va a ocurrir? Que obviamente, como en cualquier vacuna, las vacunas recombinantes, en este caso que son virales, nos dan un reconocimiento previo a nuestro organismo de ante qué cepas nos vamos a enfrentar. Y evidentemente es haberle dado a nuestro cuerpo la información previa para que sepa cómo tenga que responder y en este caso pueda controlar el virus. ¿Qué pasó cuando fue la pandemia? Que obviamente nuestro organismo, ningún organismo en el planeta todavía, salvo potencialmente en China, no lo sabemos, fue expuesto a una cepa viral que generó un desastre, en este caso epidemiológico, ¿no? Ahora, de alguna forma, se sabe que el 75-80% de la población hemos sido expuestos de forma general al virus del papiloma humano por la vía de transmisión. En la mayor parte o en el rubro mayor de los pacientes, nuestro cuerpo será capaz de controlar esas cepas y simplemente eliminarlas hasta en un periodo de 6 meses, evitando la presencia de lesiones malignas o a veces en cepas intermedias puede haber presencia de ciertas verrugas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso esas cepas agresivas del virus del papiloma humano, que normalmente son la 16 y la 18, pueden sí progresar a un cáncer epidermoide. Entonces, sobre esas cepas, esas vacunas nuevas que existen, que ahora son monovalentes, que se llaman Gardasil 9, solamente es la marca, porque es parte de la marca Merck, que es quien ha generado este avance en la medicina. Sí sabemos que tiene tasas de protección de hasta un 75, 80, 85% máximo de protección frente al desarrollo del virus del papiloma humano, o sea, para llevarnos a un cáncer. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener entre 7 a 8 de 10 posibilidades de estar protegidos ante eso. Entonces, evidentemente, ¿es benéfico? Sí. Ahora, no nos va a proteger solamente de cáncer cervicouterino, nos va a proteger de 6, 7, 8, 9 tumores asociados a él. Entonces, una de las campañas sugeridas, en este caso para medios universitarios y escolares, y aún en poblaciones de adultos jóvenes, es fomentar la vacunación. Sí. Se recomienda también para pacientes portadores de algunas inmunodeficiencias, VIH, algunos pacientes que ya tienen cáncer, etcétera, porque sabemos que sí es altamente efectivo. Entonces, esos mitos precisamente asociados a la vacunación hay que tratar de derribarlos. Sí, las vacunas en adultos, en niños y en poblaciones de riesgo es lo que va a mantenernos libres de ciertas enfermedades. Entonces, estas cuestiones a veces de las dudas, de las vacunas y demás, pues la verdad es que no deben ser relevantes. Sí, gracias, doctor. Gracias. Y bueno, llegamos al momento en que estamos con la maestra, una compañera aquí de la escuela normal. Rosa María Mendoza Cortés nos va a compartir una experiencia que ella ha estado pasando. Es difícil, es complicado, pero ella quiere compartirnos. Maestra, por favor, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa María Mendoza Cortés. Yo tuve cáncer de endometrio en etapa 1. Pues no es una experiencia agradable, obvio. A mí me lo detectaron por un sangrado continuo. Al principio solamente fue porque posiblemente tenía endometriosis
me inyectaron para quitarme el sangrado. A los 2 meses volví a la misma situación. Me hicieron ya la biopsia. biopsia, ajá, y pues salió positiva. Entonces a partir de ese momento empecé con el tratamiento, me hicieron la cirugía, me quitaron matriz, ovarios y ganglios. Obvio no fue una cirugía nada fácil. Después de la cirugía recibí tratamiento de quimioterapia. En el caso del cáncer de mama es diferente la quimioterapia con el cáncer de endometrio. Yo recibí 6 quimioterapias. Al principio pues tu cuerpo está no sano, pero pues sí fuerte, ¿no? En mi caso pues yo todavía estaba fuerte. En la primera quimioterapia pues no sentí así la agresión tan fuerte como ya fue en la tercera, cuarta, quinta. Es un tratamiento muy doloroso. Bueno, desde lo que yo viví fue algo muy doloroso porque pues sí te ayuda, te cura. Bueno, en mi caso a mí me dijeron desde un principio pues que el cáncer de endometrio tenía cura, porque solamente era... Es de los que potencialmente tienen más tasa de curación, más posibilidades. Sí. Ajá, así es. Entonces, pues anímicamente a mí me ayudó mucho mi familia, la escuela, recibí mucho apoyo por parte de mis compañeros, de la dirección de la escuela. Yo recibí mi tratamiento oportunamente en el ISSSTE. A veces las personas que de momento te dicen tienes una enfermedad en la que te puedes morir porque no estás exento de, aunque en un principio te dicen pues es que sí tiene cura, vas a recibir un tratamiento y te puedes curar, pues no estás exento de que en la cirugía pues ahí te puedas quedar, ¿no? O sea, al principio pues yo sí pues sí sentí feo. Es como cuando se te muere alguien, ¿no? Le lloras, a lo mejor dices, pues, probablemente hasta aquí llegue, pero bueno, al final, pues yo recibí el tratamiento, recibí un muy buen tratamiento, muy buena atención por parte de la institución del ISSSTE, pero pues sí, no es una experiencia agradable. Desafortunadamente para mí, pues mi papá había tenido cáncer de estómago. Es mi único antecedente, por decirlo así, y a él le dio a los 70 años. Entonces, lo que usted decía sobre en qué etapa te da cuando tienes un cáncer de mama, por ejemplo, si ya tienes antecedentes, en mi caso, pues yo nunca pensé que me iba a dar cáncer. Sí es una experiencia que pues no quisiera que alguien más la pasara porque pues el tratamiento es lo más doloroso. Yo creo que los síntomas son lo menos que tú puedes decir, pues un sangrado es así como pues cuando estás menstruando, ¿no? O sea, en mi caso yo era una persona muy regular, tenía un periodo menstrual de cada mes, tenía 3, 4 días menstruando y hasta ahí. Pero cuando yo ya empiezo a notar esos cambios con periodos más largos, pues es cuando yo ya decido acudir al médico. Afortunadamente, pues yo siempre estaba en tratamiento médico, por otra enfermedad que yo tengo, entonces pues nunca había dejado de ir al médico. Eso me ayudó para que me lo pudieran detectar a tiempo. Y pues convivir con personas que tienen cáncer, que no solamente es el tuyo, que ya te dijeron que te vas a curar, sino que convivir con personas que están en etapa 4, que están niños que presentan cáncer, o sea, es una cosa muy dolorosa. Y bueno, lo que usted decía como médico es que cuando le preguntaban de cómo podemos evitar que nos dé cáncer, pues a lo mejor sí entraría lo que usted decía de hacer ejercicio, comer saludablemente, acudir al médico de manera regular,
porque a veces decimos, bueno, siento algo así, pero pues luego, o sea, estamos, por ejemplo, en nuestro caso, o mi caso que yo soy docente, o sea, a veces tenemos mucho trabajo, Claro. tenemos muchas cosas que hacer y de repente como que esa parte de la salud la dejamos a un lado. Yo creo que algo que desde mi experiencia es que siempre estemos como revisándonos constantemente, ya sea para, en el caso de nosotras como mujeres, pues en el de mama, pues haciendo nuestra exploración y acudiendo al médico, porque a veces lo dejamos y cuando vemos pues ya está en etapa 4, que es lo más grave, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más quisiera que le compartiera, médico. Creo que es una experiencia que pues no se la deseo a nadie. Afortunadamente en mi caso, pues yo hasta ahorita estoy, por decirlo así, libre de cáncer. Estoy en vigilancia y pues sí he vivido los estragos de la quimioterapia y de la radioterapia porque no es nada fácil. Hasta la fecha todavía pues no me siento muy bien. Siento mucho cansancio, de repente pues yo estoy activa y me da el bajón, o sea, puedo sentir de repente sueño, cansancio, ganas de dormirme, pero bueno, al final algo que a mí me hace salir adelante pues es mi trabajo. Yo amo mi trabajo y me gusta venir, darle clases a mis estudiantes, estar con ellos me da energía y pues eso es lo que a mí me hace salir. Porque Claro. si yo quisiera me podría quedar en mi casa durmiendo. A veces no me quiero levantar por lo mismo del cansancio que todavía hay en mi cuerpo. No, pues agradecerle, maestra, el que esté compartiendo su experiencia sobre este caso, cáncer endometrial, y pues yo creo que queda plasmado y muchos darán conciencia por los síntomas que mencionó. Cuando los hay, acudir a su médico a valorarse, a checarse y puedan descartar esta enfermedad, ¿no? Que es sin duda un dolor de cabeza y una incógnita de qué va a pasar, como bien lo comentó usted. Y bueno, no sé si tenga alguna pregunta para nuestro ponente referente a lo que le pasó. Sí, bueno, en algún momento te llega a pasar así por la cabeza, bueno, ya me dijeron que estoy libre de cáncer, que ya no lo tengo, pero de repente entra la duda y si me regresa, o sea, el miedo constante de pensar en que te puedas regresar no está fuera de mi mente. Entonces la pregunta sería, médicos, ¿podría yo volver a presentar obvio, la enfermedad? Sí, pues hay varios tópicos que comentar ahí. Una, el cáncer de endometrio como tal es uno de los escenarios más comunes en mujeres posmenopáusicas. ¿Eso qué quiere decir? Que técnicamente es un sangrado que viene de actividad tumoral del endometrio, que es la capa de revestimiento interna del útero, en un tejido que realmente pues ya no debería tener como tal estimulación, porque precisamente es en pacientes posmenopáusicas, ¿no? O sea, ya no hay como tal esa posibilidad técnica de fertilización y demás. Evidentemente caemos en el rubro de que pues hay una falla en la regulación de las mitosis y entonces asociadas en este caso a mutaciones en P53, en KRAS, en NRAS, porque también ahí va en función de si el tipo de tumor es endometrioide o no endometrioide, ¿no? También cambian las mutaciones específicas para esa parte. Uno de los puntos fuertes en cáncer de endometrio es algo que implica tanto en la cuestión clínica como en la cuestión cultural de un país como el nuestro. En un país como México, de alguna forma, ¿quién va más a la consulta? Las mujeres, definitivamente. ¿Por qué? Porque las mujeres dicen, sangre de aquí, me pasó esto así, rápido voy al doctor. Ese es un escenario muy común y eso pareciera algo, pues a lo mejor hasta de risa, pero la verdad es que no lo es porque las pacientes son muy aprensivas con esa parte y entonces eso a nosotros en la cuestión médica oncológica nos da como el rubro a que tengamos mejores tasas de respuesta, ¿sí? No es como desafortunadamente los hombres, y lo digo en sentido real, pues casi sentimos que nos estamos muriendo y es cuando vamos al doctor, ¿no? O sea, antes no, y eso es algo cultural y social, desafortunadamente. En la cuestión de los tumores, siempre hay que saber una cosa. Potencialmente, y
lo digo en relación a su caso, porque usted comenta que fue de etapa 1, sin embargo tuvo que recibir radioterapia y quimioterapia, ok. Potencialmente el tumor era temprano, pero si en el estudio de patología definitivo existen ciertos elementos o factores de riesgo, como permeación linfovascular, invasión a otra estructura, que realmente tuviera ya en la biopsia definitiva de toda la pieza una estirpe un poco más agresiva, a pesar de que técnicamente el tumor no hubiera invadido nada, pues sabemos en función de esos factores de riesgo que mi tumor puede presentar actividad después, sí, y yo pensaría que precisamente por eso fue sometida a tratamiento, en este caso adjuvante complementario. Entonces, ¿los tumores de alguna forma pueden mostrar actividad posterior al tratamiento? Sí. El periodo de alguna forma más riesgoso son los primeros 2 años. Nosotros consideramos que posterior al último tratamiento oncológico existe un periodo de 6 meses en el cual, si llega a activarse el tumor, se llama persistencia. Entonces, lo que quiere decir que esas células realmente tal vez no alcanzaron a morir con los tratamientos que se otorgaron y entonces se pueden reactivar en un periodo temprano de 6 meses. Después de 6 meses ya se considera recurrencia. En general, los pacientes en oncología los tenemos en vigilancia inicial trimestral por 2 años. Eso es como el estándar. Entre 3 y 4 meses dependiendo. Durante los primeros 2 años, posterior a los 2 años y hasta los 5 años es de forma semestral. ¿Por qué? Porque sabemos que el periodo de recurrencia ya es un poco menor. No imposible, pero ya es un poco menos factible que existe. Y pasando los 5 años se sugiere que el paciente tenga una revisión anual, salvo que presente algún síntoma que no era descrito o conocido previamente. Entonces, el tumor con CINI, a pesar del tratamiento, y ese es otro rubro importante que hay que comentar, ¿puede presentar recurrencia? ¿Se puede reactivarse en algún momento? Sí, precisamente por lo que comentábamos hace rato. La reorganización celular es como cuando existe un líder insurgente, ¿no? En algún lugar. Es algo parecido y es una analogía burda que yo ocupo muchas veces para explicar a los pacientes el por qué los tumores se pueden reactivar. Claro, llevado a una cuestión celular y molecular, pero es una cuestión muy sencilla, ¿no? Obviamente porque tus células se volvieron rebeldes y siguen queriendo obtener. Entonces, ¿puede pasar? Sí, precisamente el seguimiento es para evitar que ocurra y si ocurre, tratarlo de forma oportuna. Gracias, médico. Sí, de hecho es una de las características que nosotros como enfermos, o bueno, como personas que pasamos por ese padecimiento, no debemos dejar. Yo, conocí a muchas personas en radiología sobre todo, donde presentaban diferentes tipos de cáncer y algunos abandonaban el tratamiento. La sugerencia que usted hizo hace algún rato es que no debemos abandonarlo y que tenemos que estar siempre en revisión. Decía usted algo muy importante hace un momento, las mujeres somos las que a veces tenemos más fuerza, las que tenemos más valentía, pero yo creo que independientemente del género tendríamos que tener esa valentía de seguir con la vida, ¿no? La vida, ustedes como médicos, su misión es preservar la vida y yo creo que nosotros como pacientes sería facilitar esa preservación. ¿Es difícil? Sí. ¿Duele? Sí, mucho. Y yo creo que los estudiantes o las personas que nos están escuchando podrían concientizarse sobre el uso de sustancias nocivas para nuestro cuerpo, sobre el uso sobre una alimentación saludable y el ejercicio. Yo creo que eso podría ayudar a prevenir todo este tipo de enfermedades. Por ejemplo, algo que usted menciona ahorita tiene una relevancia importante. El consumo de tabaco, por ejemplo, por años ha sido, pues obviamente, sojuzgado, ¿no? Y las campañas de salud y todo, y a pesar de eso, el consumo de tabaco es súper amplio. Ahora existen pues, los VAPs, ¿no? Los vapeadores, y es algo de lo que usan mucho los chicos y muchos de los adultos jóvenes. Las poblaciones mayores usualmente es difícil que dejen el tabaco como por decisión propia, algunos sí, otros no, bueno, pero es una cuestión complicada. En la cuestión de los vapeadores, como no es, digamos que es totalmente sintético, en el caso del tabaco es una mezcla de tabaco más alquitrán y algunos otros elementos, que en este caso el alquitrán es el principal carcinógeno, pero en el caso del VAP, pues elementos son aceites incluso, ¿no? Muchos de ellos son como aromáticos y es como una
sensación guiño guiño de estar fumando técnicamente sin que dañe la cuestión pulmonar. Sin embargo, al ser muchos de ellos pues aceites, entramos en este caso en daño lipídico porque son grasas como tal que estamos inhalando y presurizadas y obviamente calientes que van directo al pulmón. Y hace algunos años se decía que era la alternativa, ¿no? En este caso al tabaquismo. Pues no, la verdad es que también eso, al ser un daño crónico y más sintético que sustancial, natural, como lo era el tabaco, y no defiendo al tabaco, sino que hay que saber que son dos rubros diferentes y que no nos aporta como tal un beneficio. También genera riesgo de adenocarcinoma del pulmón, sí. Entonces, eso también hay que considerar antes de entrar en el hábito, ¿no? De consumir alguna situación de estas. Y bueno, también estar conscientes que independientemente de si haces ejercicio, comes bien, etcétera, Puede pasar. puede pasar. Totalmente. O sea, no estás exento de que no tengas cáncer. Lo que usted dijo en un principio y bueno, yo mucho tiempo después de que me dieron el diagnóstico, yo pues siempre como que renegaba, ¿no? De decir, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me tuvo que dar a mí si yo también he cuidado mi alimentación, yo no fumo, ocasionalmente consumí alcohol, o sea, era a lo mejor no una persona al 100% saludable, pero pues sí cuidaba de alguna manera mi salud. Entonces, hasta que un médico me dijo, es que eso no es porque usted haya hecho algo malo, porque no haya comido tal cosa o por esto, sino porque su genética ya lo trae. Entonces, así como usted dijo, pues lo mejor hubiera sido no nacer, ¿no? Pero bueno, eso no lo podíamos determinar Claro. de alguna forma. Digo, eso es una alegoría que menciona en este caso el libro de patología de Kumar Kotran y Robbins, que es un libro estándar de las facultades de medicina, y dice esa frase, ¿no? Que pareciera ser como muy sui generis y un poco extraña, pero realmente solo evitando la mitosis celular, que no podemos evitarla, lo podemos evitar. Entonces no lo podemos evitar. En algún momento puede ocurrir. Ese es el Pues bien, agradecerle, maestra, el haber estado aquí, el haber compartido. Al doctor, muchas gracias por gracias a ustedes. haber estado aquí para la grabación de este podcast. Chicas, muchas gracias por sus preguntas, por sus aportaciones, por sus dudas, y espero que hayan sido resueltas. Y pues agradecerle también a quien nos apoyó para la grabación de este podcast, el ingeniero Lalo. Muchas gracias, pues que tengan bonito día Gracias, igual. y lluvioso día que está el día de hoy. Muchas gracias a todos.